Este es el video de presentación de la vigilancia epistemológica, ruptura y prenociones del Seminario de Investigación 2, Investigación Psicopedagógica en el ámbito familiar, escolar y comunitario del Grupo 9822 con el tutor maestro Luis Reyes. Mi nombre es Alejandro Colina Rascón y soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Es importante mencionar que para Pierre Bourdieu, todo el proceso de investigación requiere de una reflexión crítica. Esta reflexión debe de ser durante todas las etapas de la investigación y también sobre el rol del investigador. Bourdieu afirma que se trata de establecer una separación entre la percepción y la ciencia. Es decir, se trata de pasar de un conocimiento menos verdadero a un conocimiento más verdadero, construido desde el investigador. Con esto se debe reflexionar sobre los errores en la investigación para evitar el epistemocentrismo. Esto es que el ejercicio de la vigilancia se debe hacer durante todo el proceso de investigación, debe ser de forma constante y es necesario ser crítico y reflexivo en la elección y definición del tema a investigar, en la perspectiva teórica que se va a seleccionar, en las técnicas a utilizar y los procedimientos para analizar los datos de recogida de datos. Todo este proceso de investigación debe ser reflexionado, debe ser criticado para poder llegar a un conocimiento más amplio. Esto nos va a ayudar a que la investigación en las ciencias sociales vaya a revolucionar el conocimiento y de esta forma podamos tener un conocimiento más puro. Para Bourdieu, las ciencias sociales deben de quebrar con el sentido común y discursos dominantes. Para esto es fundamental que exista una ruptura epistemológica. Esta ruptura epistemológica se define como el hecho de romper con las opiniones del sentido común, como son las prenociones o las ideologías a priori con las que el investigador ha socializado durante todo este tiempo, y así llegar a un conocimiento científico. Con esto queremos decir que podemos pasar de una curiosidad ingenua a una curiosidad epistemológica y crear un nuevo conocimiento. La propuesta es cuestionar las nociones que ya tenemos y de esta forma poder generar nuevo conocimiento sin contar estas prenociones o estas informaciones que ya tenemos desde antes. Las rupturas epistemológicas son como rupturas sociales, rupturas con las creencias fundamentales de un grupo, a veces con las creencias de un gremio de profesionales. Esto es necesario para poder generar este tipo de investigaciones y generar un nuevo conocimiento. Entonces, con esto podemos pensar en todos los problemas sociales que existen para poder ser abordados e investigados. De esta manera podemos garantizar que estas investigaciones tengan un conocimiento nuevo. En una investigación es indispensable construir el objeto de estudio. Para Bourdieu, construir este objeto de estudio nuevamente supone romper con el sentido común, es decir, con lo que ya tiene, con el conocimiento que ya tiene antes. Entonces, este sentido común se tiene que romper desde el lenguaje, de acuerdo a Bourdieu, porque el lenguaje en muchos casos deriva de muchos términos del léxico común. Entonces, para romper con el sentido común tenemos que romper con el lenguaje común. Y bueno, para comenzar a realizar una revisión epistemológica debemos definir el objeto de estudio. Esto lo podemos definir desde la pregunta de investigación o desde el planteamiento de problema. Desde la pregunta de investigación tenemos que considerar que debe de responderse con algo más que un sí o un no. Es decir, no podemos hacer una pregunta y responder solamente como sí o no, sino debemos de responder con bases científicas o bases explicativas que den a conocer este nuevo conocimiento. Y una vez delimitada la pregunta, debemos identificar cuáles son las variables dependientes e independientes para la creación de hipótesis. En el caso de la metodología
de la metodología a usar o la categoría de análisis como los significados, los conceptos o constructos sociales, y así definir el tipo de metodología que vamos a utilizar, ya sea positivista o interpretativa. Bourdieu nos dice que la construcción del objeto de estudio es una construcción que se desarrolla con el tiempo, no es que se dé en un momento inmediato, pues el objeto de estudio se va transformando de acuerdo al contexto social o histórico en el que se vive. La construcción del objeto tampoco se logra mediante una planificación previa. Es un trabajo que necesita tiempo, es un trabajo que se desarrolla mientras se van realizando sucesivas correcciones, y de esta manera pues se tiene que hacer durante el proceso de investigación. Es por eso que es necesario desde un inicio explicar cuál es la utilidad de la metodología que vamos a utilizar, de los principios que se van a utilizar en la construcción del objeto, para saber de qué modo fue construido y hacia dónde tiene la idea de dirigirse, y pues así obtener este nuevo conocimiento. Finalmente, el planteamiento del problema nos va a ayudar a que el lector sepa de qué se trata la investigación y llevarlo como de la mano a conocer el tema, y de esta forma tenga una concepción de lo que va a leer. Asimismo, nos va a describir la realidad del fenómeno investigado, o el contexto en el que se está generando, para que también pueda describir la evolución histórica de este tema, es decir, conocer qué es lo que se ha investigado antes, qué es lo que se ha obtenido y qué es lo nuevo que se está obteniendo. Para esto es que se tiene que romper con lo que ya se tiene, con los conocimientos que ya se tienen de un tema o de un objeto de estudio previo, para que de esta forma se genere un nuevo conocimiento. Asimismo, el planteamiento del problema nos ayuda a delimitar la problemática y nos ayuda a justificar la investigación. Entonces, investigar se va aprendiendo durante el tiempo, durante una práctica. Implica reflexionar sobre los errores que hay durante una investigación, avances, retrocesos que ya se han tenido en investigaciones previas, y también implica conocer errores realizados por otras personas, o incluso conocimientos que ya se tienen y que se ahondan aún más con nuevo conocimiento. Entonces, es importante que para las investigaciones se conozcan cuáles son los errores que se han tenido, saber cómo es que se generaron dichos errores, y a partir de esto buscar caminos que nos ayuden a superar estos errores y generar este nuevo conocimiento.